Feli, mira, Estados Unidos como cabeza del imperialismo occidental y su fuerza neofascista, neoconservadora, que se han venido fogueando en el escenario venezolano, no van a ceder. Están en una fase agresiva, que era previsible. Se habló siempre del plan B. Y hemos dicho que todo el sistema occidental, y fíjate, llega más allá de los aliados subordinados totalmente. Presiona fuerza, por ejemplo, sorprende un poco que Arévalo de Guatemala se meta en esa jugada. Porque que se meta Abinader lo sabemos. A mí me sorprendió. Abinader es un gobernador de colonia. Sí, me sorprendió. Para decirlo, los niveles de presión son altos. Lo de Lula, cómo se quiebra. A veces uno no sabe. Ni hablar Boris, ni hablar lo de Boris. A veces uno no sabe qué debilidades tienen esos presidentes que no se conocen y que los gringos la tienen, la conocen y la tienen para utilizarla. Lo que vos decías, lo que no se ve en la política. Exactamente. Lo que no se ve en la política. Bueno, pero toda esa presión sobre el sistema electoral, todo el fraude previo que implica los daños hechos a la sociedad venezolana, el hecho de que mucha gente no capta por el nivel formativo, educativo, quién le ha provocado estas cosas, y ve de inmediato Maduro, el gobierno, todo esto, ha sido aprovechado para claro, fortalecer la corriente neofascista, porque sin duda se ha fortalecido. Pero al mismo tiempo se vienen tensando las fuerzas de la revolución. Yo creo que en general los comunistas, las izquierdas, no han sido muy eficientes en materia de propaganda. Un fallo terrible, una derrota terrible que tuvo los países comunistas y la revolución, yo recuerdo, antes del colapso, fue que Estados Unidos arropó el término democracia y nosotros hablábamos de la dictadura del proletariado. Eso no se entendía. Y eso fue una propaganda que la ganaron ellos. Claro. Porque nosotros parecíamos los de la que aspirábamos a dictadura, con toda esa dictadura fea. El PCD aquí en eso trató ese tema con mucha profundidad. Y ahora el término del bloqueo. Tú sabes que yo le pregunto a venezolanos que están aquí, migrantes, que fueron golpeados por ese bloqueo. Ellos no saben lo que es el bloqueo. Entonces, frente a Chávez, dictador, que ha creado las GKCS, y del otro lado... Porque eso no puede ser una consigna, eso tiene que ser parte de un proceso formativo de la conciencia colectiva. Entonces las consignas se hacen a otro. ¿Qué viene a otro? Lo que viene es la estrategia que está utilizando Estados Unidos de hace tiempo, la política del caos. La política del caos. Lo siguiente, evidentemente están reproduciendo en una escala superior la fórmula Guaidó. Sí. Es decir, ya... El nuevo presidente, dicen los neofascistas, es González, es Edmundo González, agente de la CIA. Que tú te preguntas, ¿cómo permitir que la propia en un país soberano, en la propia las concesiones que se han hecho? Sí, la propia agencia norteamericana son las que dan la biografía de este agente. Claro. Que tú dices, tú no puedes ser. Y lo de María Corina, en Estados Unidos, María Corina, en Europa, una psicópata. Pero tuviera decenas de años en la cárcel. Pero es una psicópata. ¿Tú entiendes? Pero además metido en todos los golpes de Estado, en todos los procesos terroristas. Pidiendo invasión militar reproducción de eso. Y han hecho una reproducción del Grupo de Lima, ampliado. Y además poniendo en movimiento todas las fuerzas mundiales, y no solo los gobiernos y los presidentes, sino los tipos Macri, que están operando en todo esto. Milei, Macri, Bolsonaro, todo esto va en esa dirección. Se mete el gobierno de aquí, se mete en ese... Eso no sale del aire, romper con todo ese gobierno, eso es parte de esa situación. Entonces aquí viene la necesidad de la respuesta. Y por eso, y vuelvo a la frase del Che, no ceder ni un tantito así. No acceder al chantaje de que esto no es democrático.
el fascismo no es nada democrático. El fascismo lo que procura es imponer el despotismo, la represión, el crimen, y ahora es un neofascismo corrupto además. Altamente, mira lo de Guaidó, como se develó rápidamente alrededor de todo esto. Entonces, en Venezuela hay fuerzas acumuladas. No solo lo que decía, la corriente bolivariana de las Fuerzas Armadas. Está también todo el tema de las milicias que se formaron. Eso tiene que tensarse, incrementarse en momentos como estos. Porque no habrá paz por el momento. No. La paz pasa por una derrota muy profunda del sistema imperialista mundial. Y tiene un acumulado también en las relaciones mundiales, eso que tú decías. ¿Por qué Rusia, por qué China reaccionan tan rápidamente? Pero además, ¿por qué un hombre tan lúcido, digno, como López Obrador, también sale a dar ejemplo nuevamente, ¿no? Ni hablar de todo el tema de Cuba, Bolivia, de todo esto. Pero independientemente de que la correlación en Occidente de los gobiernos no favorece, sin embargo, y ya de eso hablaremos más adelante, se está conformando un nuevo bloque mundial. Efectivamente. Es un tanto, la revolución bolivariana está en la fase aquella, que fue muy rápida en Cuba, de cuando la agresión norteamericana. Eso te iba a decir. Cada decisión. Playa Girón. Sí, cada decisión que hacía Playa Girón es este dispositivo desestabilizador. Sí. Entonces, ahora es que hay que ser radical. Pero fíjate, en Cuba, cada decisión que tomaba Estados Unidos porque eso fue un proceso, contra la revolución cubana, automáticamente tenía una respuesta de medidas revolucionarias más radicales en Cuba. Claro, en Venezuela es mucho más complejo el término, porque primero, las Fuerzas Armadas, como decían, no son homogéneas. Sí. Hay permanentemente ni fue una revolución ganada militarmente. No fue. O sea, voy a decir, un factor del poder permanente de la vieja dominación pasó a ser un factor hegemónico, garantizador de la revolución cívica, porque fue una revolución civil. Claro. Pero los militares se constituyeron en un factor de seguridad. Sí. Pero está ahora en una fase, habría que ver de qué intensidad, en lo menos de una mediana alta intensidad, la agresión, la confrontación, tendiendo cada vez más a provocar el tema de la violencia desde la política y con el plan de intervención. No, pues claro, porque esa política de caos, como te decía, llama a la desobediencia civil, a la rebelión y a los levantamientos. Y cuando uno ve lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Palestina, uno dice, ¿y cómo puede uno pensar que esto se va a resolver sin confrontar? Sin vencer la violencia, pero sin vencer la política de guerra. Esa famosa Corina Machado, que la tienen hasta en la sopa, esa mujer no vio lo que pasó, por ejemplo, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, y pedir una intervención militar a su país y no retractarse. Pero no de ahora. No, porque ya hace desde cuando se entrevistó con Bush. Sí. W. Pero que debía retractarse. Si no es así, porque ella tiene todo esa carga encima. Claro. Y no retractarse. Pero vamos a hacer la pausa. Ahí está el tema de los factores de la resistencia interna. Tenemos que ver también los factores de la solidaridad con la resistencia interna. Cuidado. Tiro al blanco.